A ver, entonces, texto uno, lo voy a leer ya para hacerlo esto, dice, ante todo hay que tener en cuenta lo siguiente, dice, las proposiciones verdaderamente matemáticas son siempre juicios a priori. Atención acá. En el video les estaba explicando los tres tipos de textos que podamos nosotros encontrar en una comprensión lectora, en un texto, en un examen de admisión, o sea, los diferentes textos que nosotros debemos tener en cuenta. Son tres principalmente, los analizantes, los sintetizantes y los centralizantes. Las explicaciones del caso, los conceptos, yo ya les he dado en el video. De todas maneras, un resumen de cada uno de ellos no estaría nada mal. Textos analizantes, cuando la idea principal está al inicio del texto, básicamente eso. Textos sintetizantes, cuando la idea está al final del texto, la idea central, la idea principal al final del texto. Y los centralizantes, cuando hay una combinación de ambas, o sea, no hay una jerarquización determinada de ideas principales ni de ideas secundarias, sino básicamente y principalmente las ideas están combinadas dentro del texto. ¿Listo? ¿Cómo es que tú te vas a poder dar cuenta de esta situación, de estas ideas principales, de estas ideas secundarias? En algunas lecturas es bastante sencilla porque te vas a dar cuenta de arranque que el texto está adelante. ¿Listo? Sobre todo cuando son textos sencillitos, ¿no? O sea, cuando son textos de pues, de repente no sé, una explicación, una noticia, ¿no? De repente una noticia que encontramos ahí, o un texto de alguna persona que esté a nuestro nivel cultural, a nuestro nivel intelectual, o sea, una persona común y corriente, ¿listo? Que tenga la capacidad de escribir. Pero cuando ya entramos en textos científicos, textos filosóficos, sobre todo los filosóficos, es bien difícil que nosotros podamos descubrir cuál es la idea principal, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo cómo vamos a poder aprender eso? Con mucha práctica de las lecturas, ¿listo? Primero con textos sencillos y luego con textos un poquito más complicados, ¿no? Que puedan generarnos un poquito más de nuestra capacidad lectora y de nuestra capacidad intelectual. ¿Listo? Que nos puedan exigir un poco más. Entonces, de esa manera tú vas a poder comprender, vas a poder desarrollar esta capacidad lectora. ¿Listo? Muy bien. En el video también ya te desarrollé los 3, 4 primeros lecturas que están en el texto. Ya te marco las ideas principales, te marco dónde están las ideas principales, básicamente. Ya es más, te invito a que tú los puedas leer, ya que tú puedas leerlo y que lo puedas compartir luego en clase. Si es que yo por ahí tuve algún desliz, de repente me equivoqué en alguna situación, ya con tantas lecturas hasta uno se termina cruzando. Entonces, por eso te recomendé léelos y dales una revisada, ¿sí? Dales un visto bueno y luego, si es que hay algún problema, lo podemos compartir acá en el salón. ¿Listo? Entonces era eso la conversación, sobre todo en el video. Listo, pues entonces voy a ir leyendo ya la lectura que nos corresponde. Texto 1 dice, ante todo hay que tener en cuenta lo siguiente, las proposiciones verdaderamente matemáticas son siempre juicios a priori. ¿Listo? Muy bien. Ay, disculpen, pues acá. Bueno, ya no sé qué pasó acá con... Listo, no empíricos, dice, ya que conllevan necesidad, cosa que no pueden ser tomadas de la experiencia. Muy bien, si no se quiere admitir esto, entonces limitaré mi principio a la matemática pura, cuyo concepto implica por sí mismo que no contiene conocimiento empírico alguno, sino solo conocimiento puro a priori. ¿Listo? Muy bien, ya no sé por qué salió esta cosita acá. Ay, bueno, no sé. Listo, seguimos acá. Se podría pensar de entrada que la preposición 7 más 5 es igual a 12. Es una simple proposición analítica que se sigue de acuerdo con el principio de contradicción del concepto de suma de 7 y 5. ¿Ok? Bueno, es una contradicción matemática, ¿no? Que ya los matemáticos saben de esos temas. Pero si se observa más de cerca, se advierte que el concepto de suma de 7 y 5 no contiene otra cosa que la unión de ambos números de uno solo. ¿Sí? Te está presentando el autor del texto dos ideas, ya, dos principios matemáticos. ¿Listo? Ya el primer principio que te está proponiendo, o el principio matemático que te está proponiendo es de contradicción, dice, ¿no? Un principio de contradicción. ¿Listo? Del concepto de sumas de 7 y 5, ¿no? O sea, pero si se observa, dice, el otro es de la suma, de la unión de ambos elementos. ¿Listo? Muy bien. Con lo cual no se piensa en absoluto cuál sea ese número único que sintetiza los dos.
El concepto de 12 no está todavía pensado en modo alguno al pensar yo simplemente dicha unión de 7 y 5. ¿Está bien? Puedo analizar mi concepto de esa posible suma el tiempo que quiera, pero no encontraré en tal concepto el 12. ¿Listo? Hay que ir más allá de esos conceptos y acudir a la intuición correspondiente a uno de los dos. Los 5 dedos de nuestra mano, por ejemplo, o bien 5 puntos, e ir añadiendo sucesivamente al concepto de 7 las unidades del 5 dado en la intuición. ¿Listo? En efecto, tomo primero el número 7 y acudiendo a la intuición de los dedos de la mano para el concepto de 5, añado al número 7 una a una las unidades que previamente he reunido para formar el número 5 y de esta forma veo surgir el número 12. Que 5 tenía que ser añadido a 7, lo he pensado ciertamente en el concepto de suma igual 7 más 5. ¿Está bien? Si tú te has dado cuenta, ¿ya? Si tú te has dado cuenta, este texto de acá es un texto que necesita bastante explicación. ¿Listo? En el centro, básicamente, desde esta partecita del concepto de 12 hasta donde hemos llegado, básicamente se podría considerar es una idea principal, ya, pero es una idea principal no sé si será bueno decir científica, porque habla de muchas teorías, habla de muchos conceptos. ¿Listo? ¿Está bien? O sea, está diciendo de que en nuestra idea está el número 7. Tenemos la idea de qué significa el número 7. Tenemos la idea de cuánto es 7, qué capacidad, qué cantidad puede contener 7. ¿Listo? Con el simple hecho de pensar en el número 7. Y luego nos está diciendo del 5, que básicamente nace de los 5 dedos que nosotros tenemos en la mano. Y que desde el 7, aumentando de uno en uno, o sea, una suma simple que nosotros conocemos, estamos llegando al número 12. ¿Listo? O sea, entre todas esas palabras es lo que nos está diciendo el autor. ¿Listo? Ya, entonces pues continuamos acá. ¿Listo? Que 5 tenía que ser añadido a 7, lo he pensado ciertamente en el concepto de suma que es igual a 7 más 5. Pero no que tal suma fuera igual a 12. Por consiguiente, la proposición aritmética es siempre sintética, cosa de la que nos percatamos con mayor claridad cuando tomamos números algo mayores, ya que entonces se pone claramente, ya que entonces se pone claramente ¿qué es lo que pasa con esta cosa? Ya se pone claramente de manifiesto que por muchas vueltas que demos a nuestros conceptos, jamás podríamos encontrar la suma mediante un simple análisis de los mismos, ya sin acudir a la intuición. De la misma forma, ningún principio de la geometría pura es analítica. La línea recta es la más corta entre dos puntos. Es una proposición sintética. En efecto, mi concepto de recto no contiene ninguna magnitud, sino solo cualidad. El concepto, la más corta, es, pues, añadido enteramente desde fuera. Ningún análisis puede extraerlo del concepto de línea recta. Hay que acudir pues a la intuición, único factor por medio del cual es posible la síntesis. ¿Está bien? Yo sé que es una lectura bastante densa, ya, yo sé que es una lectura bastante enredada, porque son teorías en cierta manera filosóficas, pero aplicadas a la matemática. ¿Ya? De repente alguno de ustedes lo puede entender mejor. Yo la verdad, le estoy haciendo mi esfuerzo por entenderlo, pero sí, o sea, es bien complicado entenderlo. ¿Ya? No necesariamente porque es un texto, tenemos que comprenderlo todos. O sea, hay textos y textos, muchachos. ¿Listo? Y el texto que tenemos al frente es un texto, sí, que necesita bastante concentración y bastante análisis. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Después de haber leído esto, ya vamos a poder, a ver, vamos a tratar de entender. Dice, el tema central hace referencia a qué? Al juicio analítico y al principio de contradicción, los juicios analíticos en la geometría y aritmética, los juicios sintéticos en la aritmética y geometría. ¿Listo? Ya, muy bien. La síntesis en las proposiciones de la aritmética, la intuición, único factor de síntesis en geometría. Muy bien, Obed, claro, la letra C podría ser exacto. Los juicios sintéticos en la aritmética y geometría. ¿Por qué? Porque después de haber dado toda una explicación, ¿ya? Después de haber dado una explicación, él está llegando a una conclusión
él está llegando a una conclusión, ya está llegando a una conclusión, dice, ningún análisis puede extraerlo del concepto de línea recta, hay que acudir pues a la intuición, único factor por medio del cual es posible la síntesis, dice. Entonces, él está llegando a una conclusión que lo importante para hacer análisis aritméticos y análisis geométricos, o sea, de todo esto, ya tenemos que utilizar la intuición y sobre todo la síntesis, dice, ¿no? Es lo que nos está diciendo en sí el texto, ¿no? Entonces, por eso estamos considerando la letra C que dice los juicios sintéticos, ¿ya? Los juicios sintéticos en la aritmética y geometría. ¿Listo? Dice, al juicio analítico, principio de contradicción, bueno, los juicios analíticos no creo. La síntesis en las proposiciones de la aritmética, la intuición, único factor de síntesis y geometría. No solamente la geometría, ¿no? Sino también nos está dando un ejemplo de la aritmética. 7 más 5, 12, ese es un elemento básico de la geometría. ¿Listo? Muy bien. Entre a priori y empírico, el autor establece qué cosa. Una sinonimia, una afinidad, una correspondencia, una implicación o una antonimia. Y si desean, nos podemos ir a la misma lectura, ¿no? Para poder volver a analizar esa partecita. Listo, aquí está, ¿no? Dice, ante todo hay que tener en cuenta lo siguiente, las proposiciones verdaderamente matemáticas son siempre juicios a priori, ¿está bien? No empíricos. Y ahí te está negando una cosa de la otra, ¿no? Claro, entonces en este caso, ¿qué podría ser? Podría ser antonimia, ¿no? ¿Está bien? O sea, ¿qué cosa te implica lo empírico? Que lo empírico es sacar algo de la experiencia. ¿Listo? ¿Ya? Y a priori, ¿qué sería? Siempre juicios, dice, son matemáticos, las profesiones verdaderamente matemáticas son siempre juicios a priori, dice, ¿no? ¿Está bien? O sea, se puede entender algo, pero no necesariamente con la experiencia. Entonces, pues, en este caso estamos diciendo que son temas antónimos, ¿sí? Son antónimos. ¿Listo? Muy bien. Claro, muy bien, Obed, muy bien, Alejandro. Claro, la letra E, o antónimos. La primera era la letra C, ¿no? Vamos a ver acá. ¿Listo? Continuamos entonces acá. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Estamos bien, no? Ah, sí, estamos bien, estamos bien. Vamos acá. Si la preposición 7 más 5 igual 12 fuese analítica, dice, ¿ya? El concepto de 12 estaría presente en el de 7 más 5. La síntesis tomaría en cuenta el concepto de suma. ¿Ya? La intuición jugaría un rol esencial en matemática. Las proposiciones matemáticas serían empíricas o la necesidad sería irrelevante en las matemáticas. Claro, la letra A, exacto. Claro, el concepto de 12 estaría presente en el de 7 más 5. Siempre dice, ¿no? Que entonces, no necesariamente, ¿sí? No necesariamente tendríamos que estar analizando el 7 más 5, como dice la lectura, ya no necesariamente estaríamos relacionando el 7 más 5, ya no necesariamente estaríamos relacionando el 7 más 5 para que o mejor dicho, sí, pues no estuviésemos haciendo un concepto de 7 más 5, ¿no? Que sea 12, sino que ya supiéramos a priori, ¿no? O sea, antes de que nosotros estudiemos y repasemos, ya tendríamos que considerar 7 más 5 es igual a 12, ¿no? El concepto de 12 estaría en la suma, básicamente. ¿Listo? Ya, listo. Entonces, el término intuición en el texto puede ser reemplazado por tendríamos que ver el concepto, ¿no? Tendríamos que ver el contexto. ¿Listo? Intuición. Vamos a ver acá, a ver, vamos a dar una revisadita. ¿Listo? A ver, acá está el concepto de intuición. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya. Otro datito más para la pregunta número 3 también. ¿Listo? Dice, el concepto de 12 no está todavía pensado en modo alguno. Al pensar, yo simplemente dicha unión de 7 y 5. O sea, analíticamente, ya, si fuese analítico, una situación analítica, el 7 más 5 igual 12, ya, de todas maneras el 12 quedaría presente en el 7 más 5. Pero según el autor, dice, el concepto de 12 no está todavía pensado de modo alguno. Al pensar, yo simplemente dicha unión de 7 y 5. Según el autor es lo que dice, ¿no? O sea, acá se está medio bloqueando el autor, ¿no? Dice,
el concepto de 12 no está todavía pensado en modo alguno al pensar yo simplemente dicha unión de 7 y 5. Y en cierta manera, si tú te pones a analizar, pues si tú te pones a pensar, a reflexionar este enunciado, claro, 7 más 5 pues lo podemos entender de 12, pero también hay otros números, ¿no? 6 más 6, 12, 10 más 2, 12. O sea, no necesariamente 7 más 5 va a estar considerado como 12, sino también hay otros. ¿Listo? Entonces, pues el concepto de 12 todavía no está pensado en la suma del 7 más 5, ¿no? Sino que, y desde lo analítico ya tendría otra función, ya tendría otro concepto ahí. ¿Listo? Estamos buscando acá entonces el término de intuición. Dice, acudiendo a la intuición de los dedos de la mano para el concepto, ya, listo. Hay que acudir a una posición de factor medio de la síntesis. Ya, listo. Muy bien, se nos va la hora. Listo, vamos a terminar con esta. Sería acá. La intuición sería la deducción en este caso. O sea, partiendo de la cantidad de 5 dedos, ¿no? Por ejemplo, ahí llega el ejemplo que dice, ¿no? Estamos intuyendo, ya, o sea, dice, hay que ir más allá de estos conceptos y acudir a la intuición correspondiente a uno de los dos. Los 5 dedos de nuestra mano, por ejemplo, dice, es una intuición, por ejemplo, ya, los 5 dedos de nuestra, o bien 5 puntos, e ir añadiendo sucesivamente al concepto de 7 las unidades del 5 dadas en la intuición. O sea, por deducción es, a ver, yo deduzco del 7 que tengo en mi cabeza, es como cuando le enseño a mi hija, ¿no? A sumar. Cuando estaba pequeñita, de 5 o 6 años, empezó a sumar. Dice, el número grande te lo metes a tu cabeza, en este caso 7, y te ayudas con tus dedos, pues. Le estoy enseñando a deducir. ¿Cuántos dedos tienes, hija? 5. Entonces empiezo a sumar, pues desde el 7 de mi cabeza le empiezo a añadir 1. 8, 9, 10, 11, 12. ¿Está bien? Eso es lo que nos está diciendo, lo que nos está diciendo el autor, ¿no? Desde la intuición, desde la deducción, es que nosotros podemos llegar a darle resultado o podemos relacionar la suma de 7 más 5, que es igual a 12. ¿Está bien? Entonces, listo. La verdad que quisiera tener más tiempo para desarrollar esta lectura. Ha estado interesante la lectura. Ya son 9 preguntitas. Ya vamos a dejarlo ahí, ya porque es necesario también hacer la evaluación. La próxima semana que no tenemos evaluación, empezamos entonces con las lecturas. ¿Listo? En orden. Ustedes más o menos vayan viendo, pues a ver. Ya la próxima clase creo que le toca a la señorita Domínguez. A ver, prepárese el texto 2, pues. ¿Listo? Y si no es necesario leerlo, pues que nos expliques un poco cuál es el concepto de la pregunta del texto. Ya, si es posible, hazme preguntas antes del tema, ya, antes de la lectura. ¿Para qué? De esa manera también me obligas a mí a leerlo. Me obligas y yo también tengo que desarrollarlo. ¿Listo? Muy bien, sin renegar, ¿ah? Yo prometo no renegar. Soy muy renegón, pero si me preguntas con tiempo, yo te ayudo. ¿Ya? Y si me preguntas una hora antes de clase, ahí sí voy a renegar ahí sí voy a renegar con ganas. ¿Listo, chicos? Muy bien, entonces rápidamente.